otros países 2 o 3 reporteros preguntan. O sea, el tiempo del presidente para poder atender una agenda tan complicada de país es algo que debemos también priorizar. Ahí están los señores de los distintos medios de comunicación que han tenido acceso a los listados de quienes entran, de quienes salen de casa presidencial, de las propiedades del Estado, qué come el presidente, si en algún momento ha necesitado alguna pastilla o si ha necesitado algún masaje. O sea, apertura total a la libre emisión del pensamiento. Lo único que he pedido, y aprovecho para dar una filosofía, la verdad es la verdad. Sócrates dijo, sé que no sé nada, y hemos discutido muchos años sobre ese pensamiento. Bueno, declaraciones del presidente. Yo veía ahí a Philip Chicola, sé que tiene ganas de decir algo. Philip, por favor. Es que hasta que dijo lo de filosofía, iba bien. O sea, está respondiendo una pregunta con argumentos. Está diciendo, mire... se le ha dado acceso. Se ha dado acceso. En otros países es así. Estos temas, yo le respondo a la pregunta, etcétera, etcétera. A veces hay que hacer silencio. Cuando entra en el tema de la filosofía, por eso lo digo, se le activa el chip de moralejas. Es que yo no tengo otra explicación para entender cómo pasa del script al otro tema. Ahora, pero lo que él siente, lo que él percibe, por ejemplo, cuando lo tuvimos acá en Sin Filtro, cuando era presidente electo, él se le hizo la pregunta cuál iba a ser la relación con la prensa, con los medios de comunicación, y él dijo, será muy buena, muy cordial, si ustedes dicen la verdad. Entonces ahí entramos a un debate, a un discurso, ¿qué es la verdad para el presidente Jimmy Morales? Es que solo un paréntesis, y creo que esto es un tema de reflexión, porque el mismo presidente hace la comparación con otros presidentes. Y es que vean, la razón por la que, o una de las razones de por qué se ha vuelto tan tensa la relación entre la presidencia y los medios en Guatemala, está muy relacionado con la falta de apertura o, digamos, la relación tan cerrada que ha tenido Jimmy Morales en lo individual con los medios de comunicación. Y eso es consecuencia de algo muy sencillo. El presidente, cuando tomó posesión, anunció que iba a estar realizando ruedas de prensa cada semana o cada 10 días en casa presidencial. Sostuvo 3 o 4 y después de que esas 3 o 4 salieron mal, las suspendió. Ya no las volvió a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Contrario a lo que ocurre en otros países, en donde hay un día en el que el presidente le dedica 1 hora de su agenda a los medios y los medios le pueden preguntar de cualquier cosa, al no existir un espacio, una rueda de prensa, el presidente está sometido a lo que se denomina en la jerga periodística como la entrevista banquetera. ¿Cuál es la entrevista banquetera? ¿Dónde me lo encuentro? Donde me lo encuentro. Que va a un evento a inaugurar un paso a desnivel, los medios van, lo agarran y en la banqueta... Eso era muy alegre porque uno corría con el funcionario, se metía debajo del de la sala, empujaba, el otro empujaba y lograba meter el micrófono. Y entonces, ¿qué pasa? La entrevista banquetera, a diferencia de una rueda de prensa, empieza a tener una serie de características. Para empezar, es menos controlada, es un ambiente menos controlado. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahí es una lucha de quién pega el grito más fuerte y quién llama la atención del presidente. Segundo, como es una entrevista improvisada, no necesariamente estaba en la agenda del presidente. Entonces se desencadena pues todo un fenómeno en el cual tal vez el presidente tiene otro compromiso, ya van tarde, etcétera, etcétera. Entonces se activan como que más vectores de estrés. Y tercero, una entrevista banquetera es muy propicia a que no se prepare un script previo, que no se preparen los puntos de discusión. Entonces, que es más fácil que el presidente se resbale. Entonces, por eso, en cualquier comunicación institucional, lo que le dicen a un presidente, a un ministro, a un empresario, a cualquier persona, evite la entrevista banquetera. Si usted quiere comunicar, convoque una rueda de prensa y usted toma control de las cosas. Es decir, en gran medida, el presidente solito se pone en esta situación de debilidad o de riesgo, mejor dicho, en su relación mediática, al rehuir de las ruedas de prensa. Cuando las ruedas de prensa son espacios
que le permitirían tener mejor control de la situación. Digamos, son como válvulas de escape de temas de la semana, de temas de coyuntura, temas nacionales. En cambio, como el presidente se aísla, en el momento en el que hay alguna oportunidad de preguntarle algo, todos saltan, hay una ansiedad por cuestionar al presidente porque no se da la oportunidad. Y yo aquí entonces hago la reflexión, el papel del vocero, portavoz del presidente, que debería dosificar esta información, preparar esta información. Incluso en otros países los voceros dan ruedas de prensa de temas específicos cuando la prensa sí lo requiere. ¿Cuál es el papel de él? ¿Cómo está ayudando en esta fórmula de estrategia de comunicación, si es que la tiene el presidente Jimmy Morales? Ahora, cuando destacamos el papel del vocero de la presidencia, podemos retomar algo del discurso de Jimmy Morales que decía, pues precisamente en la nota que se presentaba hace algunos minutos, y es: el presidente en realidad tiene muchísimo trabajo y con algunas dificultades, pues que por naturaleza las debe tener, va a atender las entrevistas y las peticiones que le llegan desde los medios de comunicación y las preguntas que le hace la prensa. Es en este mismo contexto y sabiendo que el presidente no tiene la capacidad de estar comunicando constantemente el trabajo que se hace desde el Ejecutivo, que se genera la figura del vocero como la persona que cuenta con la legitimidad, o podríamos decir incluso la bendición del Ejecutivo, para externar opiniones e ideas que devengan del mismo presidente, digamos, en representación del presidente. Porque acompaña al presidente en muchas reuniones y es como parte del gabinete, digamos, de cocina, ¿no? Ahora, la pregunta clave aquí sería: ¿cuántos conocen siquiera el nombre del vocero del presidente de la República actual? Es decir, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado este vocero? Este vocero ha tratado de llenar esos vacíos que Jimmy Morales no ha podido ocupar en distintos momentos, o ha surgido solamente en algunas conferencias de prensa que no han tenido en realidad mayor relevancia y a las cuales la prensa no les va a otorgar por naturaleza mayor valor, porque no es lo mismo poderle plantear las preguntas concretamente al presidente de la República que al vocero. Y aquí volvemos una vez más a cómo la distancia que ha marcado el presidente con la prensa ha provocado que en espacios en los cuales no se espera tratar determinados temas, el presidente termine atrapado, arrinconado prácticamente, con tópicos que probablemente no quería tratar en la conferencia de prensa. La gran pregunta de hoy es: ¿quién está hablando del sistema de prevención de la Semana Santa? Porque de eso se trataba la conferencia del día de hoy. Sí. Es decir, el presidente estaba oculto. hablando del SINAPRESE y nadie está hablando del SINAPRESE. Dirijámonos únicamente al trending topic de Twitter el día de hoy. La gente está hablando de la Jimmy Losofía. Y todo esto no debería ocurrir si existiera un trabajo detrás, digamos, un trabajo en conjunto, no solo por parte de los asesores, sino por parte de los mismos órganos de la presidencia que llevan en sus manos la comunicación estratégica del Ejecutivo y que con muchísima facilidad podrían delegar algunas declaraciones en el vocero de la Presidencia de la República, o, como podría ocurrir de forma ideal, guiar las intervenciones del presidente cada vez que se acerca a la prensa y no caer en la improvisación, que creo que es lo que le ha salido tan caro al presidente. Yo agregaría al trabajo del portavoz presidencial que a veces ahonda crisis. O sea, a veces en lugar de apagar fuegos, termina queriendo alargar un tema que debería cortar de raíz. Recordemos cuando el presidente se duerme en aquella presentación de presupuesto, el vocero salió diciendo que el presidente no dormía, estaba reflexionando. O sea, yo creo que hay momentos en donde no se tiene el tino de decir: se detiene este tema, ya no se sigue prolongando con declaraciones, conjeturas que, como cuando pasó lo del golpe, de los rumores bien fundamentados de golpe de Estado, tampoco el vocero pudo poner fin a esas declaraciones, sino que siguió prolongando el tema y dándole más gasolina al incendio. Y luego, es que vean, justamente con ese tema también hay otro componente más en la comunicación, y un gobierno que tiene los recursos y las capacidades para generar mediciones de opinión debería de poder realizar esto. Con cualquier político, cualquier personaje público, se deben de hacer mediciones respecto de lo que la ciudadanía percibe cuando ese personaje público se pronuncia. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque dependiendo del carácter, dependiendo de la persona, hay personajes a los que les va bien ser serios y meter un chiste de vez en cuando.
a los que les va bien pues mantener cierta actitud pues fría y tomar una actitud más cálida en un momento sorpresivo, en fin. Esto se evalúa en función a mediciones de opinión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un caso, y lo pueden ver en YouTube, que es interesantísimo, del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos, que se queda dormido en una reunión. Y entonces a los 2-3 días llega la prensa y le pregunta, presidente, se quedó dormido en una reunión. Entonces, mira la diferencia de tener información, saber cómo lo perciben y sobre eso generar reacción. Los asesores del presidente Reagan sabían que la gente le tenía muchísimo respeto, que era un presidente bastante serio, pero que el ciudadano le agradaba cuando él hacía una broma muy de vez en cuando y continua. Entonces, ¿qué responde Reagan cuando le preguntan, pues se quedó dormido? Sí, discúlpeme, ¿usted ha oído hablar tecnócratas sobre el presupuesto? Yo creo que usted también se quedaría dormido si los oye hablar, y sueltan las carcajadas todo y ahí muere el tema. Eso se puede hacer porque previamente había una evaluación del perfil comunicacional de Reagan y sobre eso se desarrolla una estrategia. Aquí sin hacer una evaluación, sino que solo viendo las reacciones de la ciudadanía. Los dos problemas que genera el presidente Jimmy Morales en términos de comunicación es, por un lado, se le percibe como una persona altanera cuando comunica. O sea, es decir, él transmite no una imagen de respeto, sino de altanería. Como que yo los estoy instruyendo, ustedes me deben respeto. Es decir, es como el que me quiere imponer de forma muy golpeada una posición de autoridad. Y segundo problema de la comunicación del presidente es que el presidente, como le digo, ante la falta de una mejor idea de cómo expresarlo, se le activa el chip de moralejas. Entonces, cuando esos dos factores se unen, pasa lo de hoy, que da una declaración que se percibe altanera por un lado y gimilosófica por el otro. Entonces, la conclusión que esto genera es que el guatemalteco ve eso y se termina riendo. Claro. Entonces, pero no hay una figura de autoridad ahí. No hay figura de autoridad. Entonces, una evaluación de opinión debería decirle, mire, presidente, por favor, suavicémosle la imagen. O sea, no sea tan altanero cuando comunique. 1. Y 2, por favor, muérdase la lengua cuando se le ocurra hacer un chiste o una broma de moralejas, porque la gente, en lugar de verlo como algo jocoso y aplaudirle, la gente lo rechaza. Sí, pero si no hay esa evaluación del perfil de comunicación, y si no hay un grupo de estrategas que le estén diciendo al presidente, no haga esto, bájale. Y que haya una apertura de él a tomar recibir en serio la retroalimentación, ¿claro? Vive cayendo del mismo error. Y ojo, haciéndole referencia al fallecido Giovanni Sartori, sí. En las democracias modernas, en las democracias del Homo Videns, la comunicación es lo que genera, o uno de los vehículos que da lugar a la legitimación. Cuando hay una figura pública que comunica bien, es fácil que esa figura pública se cree respaldo social y por ende legitimación. Cuando hay una figura que comunica mal, eso le genera rechazo de opinión pública y eso le merma su credibilidad. Entonces, la comunicación es como el vehículo por el cual la ciudadanía crea una opinión de él. Entonces, si estás comunicando mal, te van a ver mal. Ok, hay que leer un poco de Sartori, el presidente. Vamos a una pausa de la etiqueta SF. Gimilosofía. Seguimos profundizando en esa idea un poco abstracta. Volvemos luego de la pausa.